Capítulo 13. El rescate. El león cobarde se sintió muy complacido al saber que la bruja maligna se había derretido al entrar en contacto con el agua, y Dorothy abrió enseguida la puerta y lo dejó libre. Juntos marcharon contentos hacia el castillo, donde lo primero que hizo la niña fue reunir a todos los Winkies y anunciarles que ya no eran esclavos. Fue inmensa la alegría de los liberados, pues la bruja maligna los había obligado a trabajar duramente durante muchísimos años, tratándolos siempre con extrema crueldad. Ese día lo declararon feriado para entonces y el futuro, y siempre lo dedicaron a bailar y a divertirse. ¡Ah! Suspiró el león. Sería feliz si estuviera con nosotros el espantapájaros y el leñador. ¡Qué pena que ya no estén! ¿No crees que podríamos rescatarlos?, preguntó la niña. Podemos intentarlo, repuso el felino. Llamaron entonces a los Winkies y les preguntaron si los ayudarían a rescatar a sus amigos, a lo cual respondieron todos que con mucho gusto harían cualquier cosa por Dorothy, ya que era su salvadora. La niña eligió a un grupo de Winkies que parecían más inteligentes que los otros y partieron enseguida. Viajaron todo ese día y parte del día siguiente, hasta llegar a la llanura rocosa donde yacía el leñador. Completamente abollado y retorcido. Su hacha se hallaba cerca, pero la hoja se había oxidado y el mango estaba roto. Los Winkies lo levantaron con gran cuidado y lo llevaron de regreso al castillo, mientras que Dorothy derramaba algunas lágrimas por su amigo y el león se mostraba profundamente afligido. Cuando llegaron al castillo, la niña preguntó a los Winkies: ¿Hay ojalateros entre ustedes? Claro que sí, y bastante hábiles, le contestaron. Pues entonces, vayan a buscarlos, ordenó ella. Y cuando llegaron los ojalateros, con todas sus herramientas, les preguntó: ¿pueden arreglar estas abolladuras del leñador? Es mi amigo. Mirarle cómo está. ¿Podéis darle nuevamente su forma y soldar las partes que tiene rotas? Los ojalateros examinaron a la víctima con gran atención y respondieron que creían poder arreglarlo para que quedara tan bueno como nuevo. Acto seguido se pusieron a trabajar en uno de los grandes salones del castillo y no cesaron de hacerlo durante 4 días seguidos, con sus noches también, martillando, torciendo, moldeando, soldando y puliendo el cuerpo, los miembros y la cabeza del leñador, hasta que al fin le hubieron dado su antigua forma y sus coyunturas funcionaron tan bien como antes. Claro que le quedaron algunos remiendos, pero los obreros hicieron un buen trabajo. Y como el paciente no era vanidoso, no le molestaron en absoluto aquellos remiendos. Quedó listo y al fin fue al cuarto de Dorothy. Le dio las gracias por haberlo rescatado. Se sentía tan contento que lloró de alegría. Y la niña tuvo que enjugarle cada una de las lágrimas con su delantal para que no se oxidara de nuevo. Al mismo tiempo, lloraba ella también por la felicidad de ver de nuevo a su amigo, pero estas lágrimas no tuvo necesidad de enjugarlas. En cuanto al león, se secó los ojos tan a menudo con la punta de la cola, que se humedeció por completo y tuvo que salir al patio y ponerla a secar al sol. Oh. Me sentiría feliz del todo si el espantapájaros estuviera de nuevo con nosotros. Debemos de encontrarlo y rescatarlo, dijo el hombre de hojalata. Acto seguido llamó a los Winkies para que le ayudaran y marcharon todo ese día y parte del siguiente, hasta llegar al árbol en cuyas ramas habían arrojado los monos alados la ropa del espantapájaros. Era un árbol muy alto y de tronco demasiado liso,
de modo que nadie podía treparlo. Pero el leñador dijo enseguida: «Lo echaré abajo para que podamos recobrar las ropas». Ahora bien, mientras los ojalateros habían estado remendando al leñador, uno de los Winkies, que era el orfebre, había hecho un mango de oro puro para el hacha, a fin de reemplazar al que estaba roto. Otros pulieron la hoja hasta eliminar todo el óxido, de manera que ahora relucía como si fuera de plata. Sin perder tiempo, el leñador empezó a golpear con su hacha, derribando en poco tiempo el árbol, y de entre sus ramas cayeron las ropas del espantapájaros. Dorothy las recogió e hizo que los Winkies la llevaran de regreso al castillo, donde la rellenaron con paja limpia. Y aquí que apareció otra vez el espantapájaros, tan bueno como nuevo, y dándoles profusas gracias por haberlos salvado. Ahora ya estaban todos reunidos de nuevo. Dorothy y sus amigos pasaron unos días maravillosos en el castillo, donde había todo lo necesario para que estuvieran cómodos. Pero llegó el momento en que la niña volvió a pensar en su tía Em y dijo: «Tenemos que volver a donde está Oz y pedirle que cumpla su promesa, ya que la bruja murió». «Sí», así asintió el leñador, «al fin conseguiré mi corazón». «Y yo mi cerebro», dijo el espantapájaros. «y yo valor», dijo el león. «Yo regresaré a Kansas batiendo palmas. ¿Vamos mañana a la ciudad de Esmeralda?» «Sí, vamos». Y así lo decidieron. A la mañana siguiente se reunieron los Winkies para despedirse. Todos lamentaron muchísimo que se fueran, y tanto se habían encariñado con el leñador que le rogaron que se quedara con ellos para gobernar toda la tierra de Occidente. Al convencerse de que se iban realmente, regalaron a Totó y al león un collar de oro para cada uno. A Dorothy le dieron un hermoso brazalete tachonado de brillantes. Al espantapájaros le obsequiaron un bastón con un puño de oro para que no tropezara al caminar. Y al leñador le ofrecieron una aceitera de plata repujada, con adornos de oro y piedras preciosas. Cada uno de los viajeros respondió a estos regalos con un bonito discurso de agradecimiento, y estrecharon la mano de todos con tal entusiasmo que le dolieron hasta los dedos. Dorothy abrió la alacena de la bruja a fin de llenar su cesta con provisiones para el viaje, y allí vio el gorro de oro. Se lo probó por curiosidad, descubriendo que le sentaba perfectamente bien. Ella ignoraba el poder del gorro, pero vio que era bonito y decidió llevarlo puesto y guardar su sombrero en la cesta. Después, cuando ya estuvieron preparados para el viaje, partieron hacia la ciudad de Esmeralda, mientras que los Winkies se despedían de ellos con grandes demostraciones de afecto.